Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Continuamos con nuestro taller de liderazgo. El día de hoy vamos a ver la clase número 17 que se refiere al líder. Es alguien no dado al vino. Muy bien, vamos a entender a qué se refería Pablo al escribir esta lista a Timoteo y de por qué el líder, alguien que está sirviendo a los hermanos, no debe de ser dado al vino. En 1 Timoteo 3:3, Pablo dice que alguien que aspire a dirigir la iglesia o servir a los hermanos no debe de ser dado al vino. Más que una simple prohibición contra la embriaguez, un líder no debe de tener reputación de bebedor y su juicio nunca debe ser nublado por el alcohol. Su estilo de vida debe diferenciarse por completo del mundo y conducir a los demás a la santidad y no al pecado. Es muy importante entender esto. En Proverbios 31:4 de la versión Reina Valera leemos: no es de reyes, oh Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de príncipes la sidra. Al leer el proverbio, el capítulo 31, que es una exhortación al rey, una persona que decidía sobre el pueblo, una persona que estaba al frente del pueblo, se le da una exhortación, una serie de consejos que habla de los placeres del ser humano. Y uno de estos consejos es que él no debería ser alguien bebedor, que no era digno de príncipes o de reyes ser alguien así. En la exhortación de este capítulo 31, el rey debía de buscar la santidad, la sobriedad y la compasión. Imagínate un rey que perdiera el juicio por la bebida, pues mandaría a matar a muchas personas. Y lo hemos visto en la historia, Nerón, Julio César y otro tipo de personajes de la historia que después de un desenfreno, después de beber, decidieron matar gente por placer o atacar imperios o reyes. Es importante que entendamos en el contexto en el cual la Biblia nos exhorta. Básicamente, primero, porque si nos esclaviza, si es algo que una lucha en ti, y en segundo, porque va a nublar tu conducta y tu juicio. Y en tercero, porque vas a perder la santidad que Dios pide que tengas. Es una advertencia sobre las cosas en las cuales el ser humano puede caer. En el Proverbio 31. El ser humano es muy susceptible a caer en cosas, sobre todo aquellas que le den placer. Y una vez que cae, pues se va a convertir en un vicio. 1 Corintios 6:12, versión Reina Valera, nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. No es una prohibición, es una advertencia y hay que entender bien. No es pecado tomar o beber bebidas alcohólicas. La Biblia exhorta, y ahorita vamos a ver, a que eso no bebas a tal grado que nuble tu entendimiento, que nuble tu juicio y que pierdas tu sobriedad. A eso la escritura se refiere contextualmente y es el mensaje. Es una exhortación, es una advertencia, no una prohibición. Proverbios 21 nos dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Vamos a entender algo: el alcohol es un inhibidor. Quita la pena al hombre que es penoso, vuelve alegre al que es triste. Lo hemos visto posiblemente en familiares o en amigos, en el trabajo o en la escuela. Tal vez, posiblemente tú fuiste esclavo de este vicio. Nos damos cuenta de lo que ocasiona el alcohol, el vino en las personas. Es muy importante cuidar esto. Máxime cuando tenemos la responsabilidad y el llamado de cuidar hermanos en su iglesia, en la iglesia de Dios. El vino o consumo de bebidas alcohólicas nubla el entendimiento e influye en el carácter de manera negativa. Cuando Pablo dice no dado a beber vino, literalmente significa no distrayéndose con el vino o permanecer cerca del vino.
Como decía y como reiteré y reitero, no es una prohibición, sino es una exhortación a no caer en una esclavitud de eso. Aquel que bebe bebidas alcohólicas a menudo y en grandes cantidades va a perder su santidad, va a perder su cordura, se va a alejar de Dios. Pablo, ¿está condenando el beber por completo el vino o bebidas alcohólicas? No. En este pasaje él no habla de una abstinencia total. Él usa la palabra paoinos, P-A-O-I-N-O-S, paoinos, que se refiere al término exceso. Lo que significa, o lo que Pablo dice, está hablando del tipo de consumo de alcohol que causa una pérdida de control de los sentidos y que trae una esclavitud. La Biblia nos dice que Jesús vino a darnos libertad. Cuando volvemos a esa vida de esclavitud, estamos despreciando a Jesús. Pablo se refiere a beber en demasía. ¿Por qué? Porque esto trae consecuencias terribles. Imagínate un líder o un discípulo que se ha convertido, que ha dejado el vicio, que ha cambiado y que está sirviendo a hermanos, que cayera nuevamente o que cayera por primera vez en este pecado, en este exceso del alcohol. Sería no solamente triste o un desastre para su vida, para los hermanos a los cuales sirve, tal vez a los hermanos que discipula, independientemente del rol, o a los hermanos en los cuales sirve en cuanto a cantidad, sería muy triste y lamentable. También sería triste, incluso vergonzoso, que sus familiares lo vieran caer, o amigos a los cuales le compartió la fe. Es algo que pasa y que es una realidad. Entonces siempre tenemos que tener esa precaución y empezar a trabajar en ello, si es tu lucha. Nosotros no debemos hacer las cosas que hagan que nuestros hermanos tropiecen. Ahora bien, tú puedes decir, pues la realidad es que para mí el beber vino o el bebidas embriagantes no es una lucha, y seguramente así es. Sin embargo, necesitamos entender el contexto en el cual nos movemos y a la iglesia en la cual servimos. Es una necesidad de la comunidad, de la sociedad y desde luego de la iglesia. Existe. Y más que juzgarlos, necesitamos saber cómo ayudar a los hermanos en esta necesidad. En muchas iglesias existen ministerios de ayuda contra adicciones. En nuestra iglesia, Iglesia de Cristo en México, existe el ministerio de recuperación química. ¿Y por qué existen? Pues porque existe la necesidad y no debemos de ser ciegos a lo que realmente está. Necesitamos estar preparados como líderes, como servidores, para ayudar a los hermanos en los momentos en los cuales ellos puedan pasar por esta lucha. La Biblia no enseña la abstinencia total, y esto es algo muy interesante. En la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, donde se usa la palabra común para el vino, la referencia ciertamente significa jugo de uva fermentado, es decir, con vino. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. No hay manera de probar que las referencias al vino eran solo de uva no alcohólica, no las hay. Por el contrario, toda la evidencia histórica, cultural y exegética apunta a la dirección opuesta, es decir, a que si eran bebidas fermentadas. En Proverbios 23, del 20 al 21 leemos: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Primero, en este proverbio, cuando leemos del proverbio 23 al 32 aproximadamente, hay una advertencia. Del 20 al 21 vemos que es la advertencia de que no seas dado al vino o a comer en demasía. En el 29 ya vemos la consecuencia. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.
Es una advertencia que desde el Antiguo Testamento leemos y vemos. Primero hace una advertencia de que no lo hagas. ¿Por qué? Porque habrá una consecuencia. Y esto es muy importante entenderlo. Tampoco estoy hablando del hilo negro de la vida. Si tú haces algo, pues va a haber una consecuencia. Si haces algo malo, la consecuencia será mala. Si haces algo bueno, la consecuencia será buena. Es muy importante estar preparados como servidores. Creo, y esto al fin y al cabo es subjetivo, que en un 95% la mayoría de los servidores no luchamos con el alcohol. No es nuestra lucha. Pero recordemos que esto es un taller de liderazgo que forma nuestro carácter y que la intención es poder ayudar a los hermanos. Necesitamos entender esto. Segundo, necesitamos entender que sí es una realidad en nuestras iglesias, que sí hay adicciones. No hacer como que no pasa o pensar que solamente con creer en Dios y asistir a la iglesia va a ser suficiente. No es así. La realidad, la historia nos ha llevado y nos ha hecho ver que no es así. Cuando hay adicciones, se tienen que tratar de una manera espiritual, de una manera constante y siempre viendo a los hermanos con compasión. Por eso necesitamos ser y necesitamos evitar ser piedra de tropiezo. Cuando dirigimos y no atendemos las necesidades de los hermanos, somos piedra de tropiezo. Bueno, no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o debilite, dice Romanos 14:21. ¿Y por qué te comento esto? Si tú no estás pasando por esta lucha, qué bueno, pero reitero nuevamente, es una lucha que existe en universitarios, en jóvenes, en solteros o casados, y no es diferente entre hombres o mujeres, es una realidad y como tal debemos de afrontarla. Ahora bien, no ser piedra de tropiezo. A mí me ha pasado, yo en el pasado he errado en esta situación. Personalmente, en mí no es una lucha y hay hermanos, en muchas ocasiones yo por ignorancia, por no saber que ellos venían de un trasfondo donde eran alcohólicos. Yo iba a un restaurante con ellos, incluso en fiestas, y compraba una cerveza, lo que comúnmente en México se le llama caguama, y me la tomaba tranquilamente, realmente porque hacía calor, pero yo no me daba cuenta que en los hermanos generaba una adicción, o mejor dicho, generaba una lucha. En alguna ocasión, estoy hablando de hace casi 7 años, a mí se me hizo fácil comprar una caguama, me la bebí. El hermano, yo no sabía que él era alcohólico o que había sido alcohólico, no me comentó nada y la bebí tranquilamente, pero generé en él el deseo. En ese momento él no bebió, se aguantó, pero generé el deseo. Cuando él llegó a su casa, se embriagó, compró las bebidas alcohólicas y casi estuvo 3 días tomando. Evidentemente yo no lo hice con dolo. Yo no lo hice pensando en hacerlo caer. Sin embargo, y sí sabía, o sea, sí sabía que él luchaba, que iba a un ministerio, pero no entendía qué tan difícil puede ser esa lucha. Hoy, te digo, eso me pasó hace alrededor de 7 años, hoy lo entiendo, que no solamente se trata de que no tengas la lucha, sino de ayudar a otros hermanos en esta lucha, y que sin querer podemos ser piedras de tropiezo. Es muy importante entender eso. Ayudar a los hermanos que están en esta lucha, en estas necesidades. También vamos a hablar de los excesos. Es muy fácil
para muchos criticar a los hermanos que han caído en el alcohol o que sufren alcoholismo, porque es muy evidente. Pero hay algo en lo cual yo creo que todavía es mayor el exceso en nuestras iglesias, que es la glotonería. Y en ellas yo soy un testimonio fiel en el sentido de no ser ejemplo en esos. Como te decía, en este taller buscamos y yo busco que haya una congruencia. Hay cosas en las cuales soy fuerte, pero hay cosas en las cuales soy muy débil, hermano. Yo no vengo a enseñarte cosas o vengo a decirte que soy el mejor porque no lo soy. Estoy aprendiendo, soy un discípulo de Cristo. Y como te decía, es muy fácil juzgar al hermano que es alcohólico. Es más fácil juzgarlo, pero también hay veces no miramos que el tener glotonería, el comer de más, también es un pecado, que es falta de dominio propio y la escritura misma lo enseña. Comer y beber, por ejemplo, aparecen juntos en muchas ocasiones en la Biblia. Puedes no beber nada, pero tal vez si comes mucho también es pecado. Dice Gálatas 5:19 y es fácil ver los que hacen su naturaleza pecaminosa. Y enlista Pablo una serie de escrituras, mejor dicho, una serie de cosas de las cuales es pecado. Y una de ellas es la glotonería. Podemos juzgar a los que beben, pero ¿qué tal tú? Personalmente, incluso es una lucha en mí, la glotonería, el comer de más. He bajado de peso, hermanos, casi 53 kilos y necesito seguir bajando. Primero por salud y como di una clase, necesitamos tener salud en primera porque es importante estar bien y sobre todo con la visión de que entre más sano seas, vas a poder vivir más y vas a poder servir más tiempo a Dios. Ya no es un tema de vanidad, ya no es un tema de verte bien o lucir bien, es un tema de salud, que tiene sus beneficios, verte bien. Es muy importante tomarlo en serio. Y aquí viene el llamado hacia ti. Hay veces pensamos también que la glotonería solamente es aquellas personas que tienen sobrepeso, que es parte. Pero también hay gente que por su mismo metabolismo no engordan, ¿no? También es una necesidad. Pero hay veces como seres humanos solamente vemos lo externo. ¿Qué tal lo interno, hermanos? ¿Cómo andas en tu salud, en tus chequeos, en la glucosa, en los triglicéridos, en el colesterol? Son cosas que en ocasiones no le damos la importancia, pero cuando se nos viene la enfermedad o nos sentimos mal o nos realizamos un estudio, este estudio arroja cosas no muy buenas. Es muy importante entender eso. Necesitamos ser buen testimonio. Necesitamos hacer las cosas para Dios. Y necesitamos generar un ambiente en el cual los hermanos venzan la esclavitud. Hermanos, el refresco, el pan, todas esas cosas, aunque a la sociedad no los ve mal, sí son una especie de esclavitud. Por ejemplo, yo te voy a compartir mi testimonio. Yo era alguien esclavo a la Coca-Cola, al refresco. Llegaba a ser tan esclavo que me bebía entre 5 litros al día. Y muchos hermanos pueden dar fe de eso. Era muy conocido por eso. Ya va a llegar Mario con su Coca-Cola. Y evidentemente eso era una especie de ser un esclavo a eso. Hoy puedo decirte que tengo más de 7 meses sin beber Coca-Cola. He bebido como 2 ocasiones, no más de 600, en una ocasión un vasito, me supo mal. Y es una especie de esclavitud. Esa es mi lucha, hermanos. Ahorita, gracias a Dios, no lucho con eso. Y puedes decir, ay, ¿cómo vas a ser esclavo de la Coca-Cola o del refresco? Sí, si eres esclavo del refresco, claro que sí. Llega un momento donde sientes la necesidad de sentir el gas de la Coca-Cola en tu garganta, donde la lucha es fuerte. Y yo sé que tú tal vez puedes decir, es exagerado. No, no es exagerado. Tan es así que llegué a pesar 176 kilos, hermano. Es una barbaridad. Incluso cuando iba a pesarme, en vez de decir mi peso, decía continuará, ¿no? Y lo digo en broma, pero no es agradable.
te descalcifica, es mucha azúcar y estamos venciendo esa lucha. Evidentemente la Coca-Cola también te genera tener mal humor, te genera azúcar en la sangre, tiene muchas cosas que no son beneficiosas, sino todo lo contrario, hacen mal. Y así, tal vez tú seas un adicto o una adicta al pan, a comer cosas que saben que te hacen mal. Como líderes necesitamos cuidarnos, hermano, y cuidar a los hermanos. Hoy ya soy un señor casi de 35 años, ya veo la vida de manera diferente, pero ha sido constantemente aprender. Hay que saber ayudar a los hermanos. Un hermano que tenga sobrepeso, un hermano que luche con el alcoholismo, son hermanos que necesitan ayuda y necesitamos tener mucha empatía para saberlos ayudar. Algo que he aprendido es que una de las cosas en las cuales alguien con sobrepeso, yo no dudo que muchos hermanos me hayan querido ayudar bien, pero algo que hacían es que quiero comer, y estamos varios hermanos, no, tú no puedes comer eso y te lo quitan. Al menos yo, y he compartido con mucha gente, pues es una forma de humillarte. Yo entiendo que es una forma de quererte ayudar. O sea, yo quiero pensar que es así y estoy casi seguro que era con esa intención. Sin embargo, no es la forma adecuada para ayudar a una persona. Es molesto para la persona. Obviamente te enojas, pero también es una forma de humillar a la persona. Si tú quieres ayudar a alguien con sobrepeso, hazlo de la forma correcta, como enseña la escritura, a solas. Porque si lo haces con otros hermanos, únicamente vas a generar molestia en esa persona, lo vas a humillar y no va a funcionar. Yo te aconsejo que lo hagas de la forma correcta porque yo lo he vivido. O hermanos que yo llegaba con mi coca y decía, no, no te sirvo, eran groseros. Yo entiendo que la idea era buena, ¿no? Que la idea o la intención tal vez era buena, pero hay maneras de ayudarnos y necesitamos como líderes saber ayudarnos, saber ayudar a los hermanos. Si quieres ayudar a alguien que sufre con alcoholismo, con sobrepeso o que lucha con fumar, hay formas y maneras. Hay que saber ayudar. Hoy he estado ayudando a personas. Evidentemente yo tengo que ayudarme a mí mismo. También necesitas entender algo importante, hermano, hermana, y esto quiero que te lo grabes en tu corazón, seguramente lo sabes. Nadie va a cambiar si no desea cambiar. No se trata de forzar a la gente. Había personas que me amaban, hermano, que me compraban pastillas, que me compraban medicamentos, que me querían pagar el gimnasio, hacer muchas cosas. Y yo no estaba en el punto de quererlo hacer y se enojaban conmigo y se frustraban. ¿Por qué? Porque no entendieron algo que es una verdad. Nadie va a cambiar si no lo desea, si no está en el punto de su vida en el cual desea cambiar. Tú necesitas llevar a los hermanos a un punto o comprender, en primer lugar, en qué punto están los hermanos, si quieren cambiar. Y esto no solamente en el alcohol o la comida, sino en la vida misma, en su vida personal, profesional, en su vida académica, en su vida espiritual. Nadie va a cambiar si no está dispuesto a hacerlo. Eso es una verdad. Hay que entenderla. Y en segundo, necesitas identificar en qué punto está el hermano. Si está deprimido, si está deseoso a cambiar. Y en tercero, y el más importante creo, no se trata de dar buenos consejos. No se trata de que te sientes con el hermano y digas, tiene sobrepeso, baja de peso. ¡Wow! Hermano, no me lo había dado, nadie me había dicho ese consejo tan sabio. Luchas con el alcohol, pues ya no tomes. ¡Wow! Hermano, qué sabio eres. Hermano, esos consejos están de más. La persona alcohólica sabe que es alcohólica. La persona con sobrepeso o una adicción sabe que tiene el sobrepeso y la adicción. Los verdaderos líderes, los que ayudan a cambiar a la gente, son los que dicen, ¿tienes sobrepeso? Nos vemos mañana y vamos a caminar, vamos a correr. ¿Tienes sobrepeso? Vamos a pasar un tiempo y te llevo las aguas o vamos a comer a un hostal donde vendan comida sana.
Esto es muy importante y esa es la diferencia entre los grandes hombres que inspiran, que ayudan a cambiar a la gente, o los que solamente se sientan a una mesa a aconsejar cosas que la gente misma sabe. Seamos en verdad instrumentos que sirvan a los hermanos. Seamos en verdad esa gente que haga el cambio. Y para ello sí implica un compromiso. Es muy fácil decir qué hacer a la gente, pero lo difícil y lo complicado es ayudar a la gente a hacerlo. Ese es el gran paso. Yo he tenido grandes maestros de la vida que me han llevado a correr, que me han llevado a caminar, que me han ayudado a preparar comida sana. Y créeme, cuando ves esos ejemplos, te ayudan, te motivan. Así necesitamos ser nosotros. En verdad generar el cambio. Necesitamos pasar de esa iglesia burocrática que solamente aconseja, a ser gente que en verdad ayude a los hermanos. Y ese es nuestro papel como líderes. En la vida espiritual, académica, profesional, en el alcoholismo, eso es lo que se tiene que hacer. También una lucha que existe es la fumar. Fumar y ver pornografía es otra adicción real. Ahora hay que hacer un plan de acción, hermanos. Primero en tu vida, yo es algo que estoy viviendo, que estoy haciendo, que me cuesta, hermano, que me está costando. He bajado de peso, pero ha sido una lucha, no es fácil. Y así como yo la tengo, seguramente otros hermanos o tú mismo tienes luchas. Entonces hay que hacer un plan de acción. Primero identifica en qué lado estás. Identifica en qué problema estás. Si eres alcohólico, si tienes sobrepeso, si eres adicto al pan, a fumar o a la pornografía. En segundo, me perdí un poco del tema, estoy hablando de adicción también, está más enfocado a no tomar vino, pero yo creo que es importante. También habla del problema con otros hermanos, con tu discipulador o con tus amigos o amigas. Habla con ellos, sé sincero, decirle no puedo, ayúdame. Porque también hay veces no lo sabemos, hermano. Hay veces un hermano, por ejemplo yo, estoy a dieta o no quiero comer cosas que no son sanas. Y un hermano de buen corazón me dice, oye, te invito a comer, vamos a un lugar, a un restaurante donde hay tacos. Y dice, caray, ay, ¿no? Pero es porque ellos no saben. Si yo hablo con ellos y le comento, oye, mira, estoy a régimen, pues el hermano va a ser más consciente y tal vez te invite a un café, un agua o un té. Es decir, hay que hablar a los hermanos para que haya una comunicación efectiva y podamos ayudarnos de la mejor manera. Y utiliza apoyos sanos. Si eres esclavo o conoces hermanos que son esclavos al alcohol, pues sí, hay herramientas en la iglesia como ministerios, pero también yo entiendo que también tienen que ir con el doctor, a que tal vez les den suero, a que tal vez les den algo que los pueda llevar a controlar de manera sana esa enfermedad. Si tiene sobrepeso, pues llevarlo con un nutriólogo o con alguien que esté capacitado para hacerlo. Muy bien, esto fue la clase número 17. El líder no debe ser alguien dado al alcohol ni otra adicción. Espero te sirva, seguimos ayudándonos como hermanos en Cristo y aprendiendo de nuestro Señor. Te mando un fuerte abrazo, hasta luego.